Ya. Bueno, hoy estamos aquí en este paisaje que pueden ver. Quiero que saludar a todos los que me estáis viendo, daros las gracias por ver este vídeo. Quiero decirte que este vídeo no es casualidad que estés viéndolo, que Dios quiere hablarte en esta mañana y Dios quiere darte una palabra de aliento, de esperanza, y Dios quiere hablar a tu corazón. Porque muchas veces los problemas nos abruman y muchas situaciones en las que estamos viviendo hoy posiblemente nos haga desviar nuestra mirada de lo que realmente Dios quiere que tenga nuestra mirada puesta. A veces tantos problemas, tantas enfermedades, tantos virus que hay, a veces nos hacen mirar nuestra mirada, poner nuestra mirada en las situaciones que estamos pasando, y a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos está hablando. Y por eso hoy me gustaría traer esta palabra. Esta palabra se titula: Dios no quiere que vivas en tu situación, que Dios no quiere que mires, que te fijes en tu situación, sino que te fijes y mires en la posición en la que Dios te tiene como hijo, como hija de Dios. Así que me gustaría hoy compartirte una pequeña palabra, y pensando en compartir en los salmos de David, puedo ver que en varias ocasiones David también tenía esa lucha interna en el corazón, en la cual luchaba con sus pensamientos, en la cual a veces las situaciones nos quieren como mover, como un viento que nos quiere arrastrar, ¿no? Y a veces tenemos que estar firmes en lo que Dios ha dicho de nuestras vidas, en lo que Dios nos ha prometido, que Él está con nosotros, que nosotros no estamos solos. Y entonces me gustaría en este día pues compartirte una palabra en Salmos 18, para que veamos que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. El rey David también aprendió muy bien esto que le estoy diciendo. El rey David aprendió a saber exaltar a Dios tanto cuando todo va bien como cuando todo va mal. Pero él también, como ser humano, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, también tuvo sus debilidades y también tuvo sus caídas de fe, en cual se puso a pensar que Dios lo había abandonado. Pero quiero que veas cómo Dios le muestra que Él está con él, ¿no? Y no solamente eso, sino que hoy nos ha dejado un salmo, que es el Salmo 23, que ahí nos muestra que al final de todo Dios le muestra que nosotros no estamos solos, que Jesús es nuestro pastor, que nada nos faltará, que en delicados pastos nos pastoreará. Y ahora vamos a ver ese pasaje. Pero me gustaría que fuéramos a Salmo 18, y dice así. Dice el 1, dice: Te amo, Señor, mi fuerza eres tú. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi salvación. Mi Dios es mi roca, y en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Vemos que en algunas ocasiones nos vemos bien, todo va bien. A veces cuando todas las circunstancias de nuestra vida va bien, pues es fácil exaltar a Dios, proclamar que Dios está con nosotros, proclamar que Dios nos va a pasar, nos protege, proclamar que Dios es nuestro Señor. Pero cuando todo va mal, cuando estamos en medio de circunstancias, de alguna condición, de alguna enfermedad, de alguna situación de escasez, cuando pasamos por algún problema de cualquier tipo, a veces nos hacen perder la confusión, y a veces nos hacen que nos centremos en eso, y a veces nos angustian y nos preocupan y nos hacen perder la visión de realmente en qué tenemos que tener nuestra mirada puesta. La mirada no tiene que estar en las situaciones que hemos podido pasar hoy. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en Él, en el autor y consumador de la fe. Así que mira David como en un momento también proclamaba a Dios, pero en otro momento de su vida también clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a mi Dios, pero no responde. Cada noche me levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Vemos muchas veces, hermanos, que en situaciones de nuestra vida también clamamos a Dios en incredulidad y le decimos: Señor, ¿dónde tú estás? ¿No? Si estás en medio, estoy pasando por muchos problemas, por muchas dificultades, ¿dónde tú estás? ¿No? Y vemos que aquí el rey David tuvo ese cambio. Cuando todo le iba bien, pues glorificó a Dios, pero cuando pasaba por pruebas también, él también sentía en su corazón esa lucha, ¿no? La lucha de que a veces los pensamientos, y si algo Dios quiere que estemos conscientes, es que tenemos luchas mentales. Es que nuestras luchas a veces no
Pensamos a veces que nuestros pensamientos son nuestros pensamientos, pero a veces no son nuestros pensamientos, a veces son los dardos de fuego del enemigo. Como dice en Efesios 6, del 13 al 17, dice que tenemos que estar puestos con toda la armadura de Dios, que tengamos la armadura bien puesta, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, que tengamos puesto el cinto de la verdad y los zapatos del calzado de la paz, del apresto del evangelio, ¿no? Y nos dice que tengamos bien las armaduras puestas. Y el Señor me ponía en mi corazón hoy decirte que muchas veces, porque no tenemos bien la armadura, el enemigo con los dardos de fuego llegan y penetran en tu mente y te hacen creer que tú vives en esa situación y que no hay para ti salvación, que no hay para ti solución, de que no hay para ti sanidad, de que no hay para ti libertad. Pero Dios te quiere decir en este día, eso es mentira. No le creamos a los dardos del enemigo. Pongámonos la coraza de justicia, pongamos el yelmo de la salvación y cuidemos nuestra mente, porque tenemos que ser conscientes que nuestras luchas, muchas, la mayoría, son mentales, las cuales tenemos que guardarnos de esos pensamientos que nos hacen arrastrarnos como cualquier viento, y no seamos niños fluctuantes que es llevado por cualquier viento de problemas, de circunstancias. Hoy si estoy mal, si tengo este problema, si tengo esta enfermedad, pero yo quiero que sepas algo, y lo que el Señor me ha dicho en mi corazón para hablarte a ti en este día es que nunca tu situación o tu condición va por encima de tu posición delante de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres pueblo adquirido por Dios, gran sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios te predestinó antes de la fundación del mundo para un propósito grande. Y no te llamó Dios para que tú estés hoy estancado en esa cama, o en ese problema, o en esa situación, o en esa depresión, o en ese problema con el alcohol, o cualquier problema que estés pasando. Dios quiere dejarte claro que Él está por encima de todo eso, y que solo necesitamos declarar la palabra. Muchas veces es fácil declarar cuando todo nos va bien, cuando tenemos dinero, cuando la nevera está llena de comida, cuando en nuestro banco tenemos dinero, cuando nosotros tenemos salud, cuando todo nos va bien. Es fácil proclamar que Cristo es nuestro Señor, es fácil declarar que Dios está con nosotros y que nada nos pasará. Pero en los momentos difíciles es cuando hay que declarar la palabra, y hay que decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es cuando, en el peor momento, cuando no hay dinero, cuando no hay comida para comer, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay muchos problemas, cuando vienen los ataques del enemigo, ahí es cuando hay que declarar. Yo meditaba en la palabra y vemos en los evangelios que Jesús tuvo esa lucha como tú la puedes tener hoy, en su mente. Él tuvo una lucha directa con Satanás. El enemigo le dijo que si se postraba, Dios le daba todos los reinos. Y Jesús nunca se hundió. Él siempre declaró la palabra, porque lo que usted tiene que saber, lo que yo tengo que saber, es que nuestra esperanza, nuestra solución, nuestra libertad está aquí en la palabra. Declaremos esta palabra, porque esta palabra no es una letra muerta. Esta palabra es una palabra que da vida, y vida abundante, y vida eterna. Y es necesario que nos fijemos en eso, en que Dios no quiere que estemos estancados, en que si tú estás pasando por un problema, cambies de chip, dejes de enfocarte en lo negativo y empieces a creer en Dios, porque eso es la fe, la certeza de lo que se ve y de lo que se espera. Si estamos esperando en Dios, orando por alguna necesidad que tenemos, creamos que le hay, porque dice la palabra que para todo el que le cree, todo lo es posible para el que cree. Así que, querido hermano, querida hermana, quiero darte un versículo que habla la palabra que quiere el Señor en tu corazón, en Filipenses 4, 6 y 7. Y mira lo que dice el Señor en su palabra. Hermanos, estamos en unos tiempos donde el coronavirus y muchas más enfermedades nos van a azotar, pero no tenemos que dejar de confiar en Dios, porque nuestra confianza en Dios tiene que ser superior a los problemas y a los dardos del enemigo en nuestra mente. Así que quiero darte esta palabra que sé que te va a ser de bendición. Si la encuentro. Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7 dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Debemos orar, hermanos, por todas esas cosas que nos están agobiando. Oremos y clamemos al Señor para que el Señor aclare nuestra mente, porque tenemos que reconocer que nuestras luchas no son contra la carne ni sangre, sino nuestras luchas son contra potestades, huéspedes de las tinieblas y fuerzas del mal.
y necesitamos empezar a proclamar la palabra que nos da libertad y que nos libertan sobre todo la mente. Dice así: oren por todo, dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo. A veces, hermanos, cuando todo nos va bien, a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por el bienestar que tenemos. A veces nos creemos que el bienestar que tenemos es porque lo hemos conseguido con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Y sí, puede ser que hayas trabajado y por eso tienes un salario, pero recuerda que el trabajo no te lo ha dado tu buen mérito, sino el trabajo lo ha producido Dios, el corazón de tu jefe para que te dé a ti el trabajo. Tenemos que exaltar a Dios en todas las cosas, y no solamente en las buenas situaciones, sino también en las malas. Y eso es difícil, yo lo entiendo porque yo también he pasado por ahí. Pero, hermanos, debemos confiar y darle gracias a Dios por todo. Como dice la palabra, lo que Él ha hecho. Tenemos que dar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Tenemos que entender que nuestras luchas no son con la carne y sangre, sino, como ya he dicho, con la mente. Mientras vivamos en Cristo Jesús. Hermanos, como dice la palabra, necesitamos vivir confiados en Dios. Para ir terminando, me gustaría decirte que debemos declarar como Jesús hizo. Jesús le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan, porque Jesús tenía hambre, Jesús estaba pasando hambre en ese momento. Pero Jesús hizo algo que tiene que ser un modelo para seguir a nosotros. Nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús. Jesús no dijo, vale, lo convertiré en pan, o se hundió. Jesús dijo, porque la palabra de Dios, el pan es la palabra de Dios, que es más importante la palabra de Dios que cualquier pan. Y no, como dice, que todo hombre no se alimentará solamente del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Así que debemos, hermanos, proclamar esta palabra. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra cambia vidas. Esta palabra a veces nos transforma y nos ayuda a poder superar esas pruebas. Yo te quiero decir hoy que Dios te tiene en posición de excelencia. Dios tiene en una posición más alta en la cual tú estás. A lo mejor tú dices, no es verdad, yo estoy pasando por esto, tengo escasez, tengo enfermedad, tengo la condición de este problema y no tengo ayuda. Clamo a Dios y Dios no me responde. A lo mejor estarás pensando eso, pero yo te digo que el Señor te está escuchando. Y a veces no necesitamos que Dios responda solamente cuando nosotros lo pedimos. A veces lo más importante es que Dios nos escuche, porque a veces Dios dice una canción que Él está obrando. Aunque nosotros no podamos verlo, Él está obrando. Y entonces la fe se perfecciona en la debilidad. Dice que en tu debilidad Él se perfecciona en ti. Así que, hermanos, para ya terminar, me gustaría deciros que sigamos peleando la buena batalla en Cristo, que no retrocedamos para perdición como este mundo que no quiere aceptar a Cristo, sino que realmente sigamos creyéndole a Jesús, que si Él ha dicho que por sus llagas tú eres sanado, créelo, proclámalo, que la sangre de Cristo tiene poder, proclámalo también en el nombre de Jesús, y créele a la palabra y a lo que Dios te ha dicho en esta tarde. Y quiero decirte que Dios te ama, y Dios tiene un propósito con tu vida. Y simplemente debes orar y buscar a Dios. Y decir que en los peores momentos donde Dios más trata a las personas, a veces Dios nos deja pasar por los peores momentos para poder mostrarnos que Él está con nosotros. Porque si tú no te sientas parado a pensar, pero cuando todo nos va bien, el ser humano es desagradecido. El ser humano no le sale del corazón buscar a Dios. Y a veces nos tenemos que pasar por estos desiertos para darnos cuenta que no hay otro Dios como el nuestro. Y qué bonito es que cuando nosotros a veces también nos equivocamos, Él está ahí, nos sostiene, aunque nosotros no pensemos que está ahí, pero Él está ahí. Así que sin más pensamientos, sin más palabras, quiero decirte que siga adelante y que busque a Dios, porque Él va a sanar tu herida, Él va a libertarte de tus problemas y Él te va a ayudar en todo lo que tienes. Así que amén y que Dios te bendiga mucho. Espero que este paisaje te pueda gustar y te sea de bendición. Un abrazo y Dios te bendiga. Fuerte.